Los 5 pueblos abandonados de España para vivir solo y no pagar un alquiler. Hoy vamos a descubrir 5 pueblos de España que cuentan historias extraordinarias de abandono, despoblación y esperanza. Lugares donde el costo de la vivienda puede ser mucho más bajo que en las grandes ciudades y donde todavía es posible encontrar algo que cada vez resulta más difícil de conseguir: espacio, tranquilidad, naturaleza y tiempo para vivir. Visitaremos estos pequeños pueblos y aldeas de la llamada España vaciada que han perdido gran parte de sus habitantes y que hoy buscan una segunda oportunidad. Algunos conservan apenas unas pocas familias, y otros, después de décadas de silencio, están intentando volver a llenarse de vida. De hecho, en España existen numerosos proyectos destinados a atraer nuevos habitantes hacia estos territorios rurales. Y ya hay casos de personas que han dejado las ciudades para comenzar una nueva vida en pueblos de menos de 50 habitantes. En algunos casos puede tratarse de alquileres muy económicos, viviendas que necesitan rehabilitación, propiedades familiares, cesiones, oportunidades de emprendimiento o programas concretos de repoblación. El primer pueblo tiene una historia que probablemente no te esperas. El segundo pueblo tiene una de las historias más sorprendentes de despoblación. Pero quédate hasta el final para conocer el quinto pueblo, porque aquí descubrimos que un pueblo prácticamente abandonado consiguió volver a tener vida. Porque detrás de cada pueblo abandonado existe una historia de familias que tuvieron que marcharse, de escuelas que cerraron, de calles que quedaron en silencio. Pero también de personas que están regresando para demostrar que la España vaciada todavía puede tener futuro. Comenzamos. Roda de Isábena, Huesca. Puedes vivir en un pequeño pueblo de los Pirineos españoles donde apenas viven unas pocas decenas de personas, las calles conservan su aspecto medieval y una impresionante catedral románica domina todo el paisaje. Estamos en Roda de Isábena, en la provincia de Huesca, un diminuto pueblo de la comarca de Ribagorza que fue durante siglos un importante centro religioso y político. Hoy su población ronda apenas las 45 personas, pero detrás de sus pequeñas calles se esconde una historia que parece imposible para un lugar tan pequeño. En Roda de Isábena encontrarás una antigua catedral, palacios medievales, murallas, miradores, montañas, bosques y el río Isábena. Y lo más interesante para quienes buscan escapar de las grandes ciudades es que estamos hablando de una zona rural donde el costo de vida puede ser considerablemente más bajo que en las grandes capitales españolas. Roda de Isábena es un pequeño núcleo que sobrevivió al éxodo rural y que hoy intenta mantener viva su identidad. Se encuentra en la comarca de Ribagorza, al noreste de la provincia de Huesca, en Aragón. Está situada cerca del río Isábena y rodeada por el paisaje montañoso del Prepirineo y los Pirineos. Se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de Huesca, 100 kilómetros de Lleida y 56 kilómetros de Aínsa. Está suficientemente aislada para ofrecer tranquilidad, pero no se encuentra completamente desconectada del resto del territorio. Roda de Isábena no es un lugar donde puedas simplemente llegar y ocupar una casa abandonada para vivir gratis. La mayoría de las viviendas tienen propietarios y las casas antiguas pueden necesitar importantes trabajos de rehabilitación. Además, las estadísticas inmobiliarias específicas para Roda de Isábena son muy limitadas. Fotocasa indica que Isábena no dispone de suficientes datos propios y utiliza los datos provinciales de Huesca como referencia. Puede ser mucho más económica que en las grandes ciudades, especialmente si se compara con Madrid, Barcelona, Palma o las zonas turísticas más demandadas. La compra diaria puede mantenerse relativamente controlada si se utilizan comercios de localidades cercanas y mercados de la comarca. Aquí está uno de los puntos débiles. Vivir en una localidad tan pequeña normalmente implica depender bastante del automóvil. La naturaleza es gratis. Pueden realizar senderismo, disfrutar de hermosos paisajes, paseos y exploración de pueblos históricos. No hay tráfico, no hay consumo impulsivo y menos necesidad de pagar por entretenimiento urbano. Aquí lo barato no significa que todo cueste poco, significa que puedes cambiar algunos de los gastos de una gran ciudad por una vida mucho más sencilla, tranquila y rural. Hoy Roda de Isábena parece un pequeño pueblo perdido entre montañas. Pero durante la Edad Media fue capital del condado de Ribagorza y sede episcopal. Precisamente por su importancia política y religiosa se construyó la Catedral de San Vicente. Es una catedral monumental en una localidad de apenas unas decenas de habitantes.
Roda llegó a ser sede episcopal durante casi 200 años. El primer templo se relaciona con el siglo X, mientras que la catedral románica que conocemos actualmente fue reconstruida principalmente entre los años 1053 y 1067, con transformaciones posteriores durante el siglo XII. La posición estratégica de Roda también fue importante durante la formación de los territorios cristianos pirenaicos. Su ubicación elevada permitía controlar visualmente parte del valle. La Catedral de San Vicente es el corazón histórico del pueblo. Su arquitectura pertenece principalmente al románico lombardo, característico de muchos templos del Pirineo. Resulta difícil imaginar que un pueblo de apenas unas decenas de habitantes pueda conservar una catedral que recuerda la época en la que este pequeño rincón del Pirineo era un importante centro de poder religioso. El conjunto urbano conserva una estructura medieval caracterizada por calles estrechas, calles empinadas, casas de piedra, arcos, pasadizos, restos de murallas, antiguos edificios religiosos, el Palacio del Prior, el Portal de Santa Ana, la Torre Grosa y el Paseo de los Canónigos. Aquí Roda de Isábena tiene muchísimo potencial turístico. El pueblo está rodeado por los paisajes de la Ribagorza, con montañas, barrancos, bosques y valles. Desde la localidad pueden realizarse excursiones hacia los valles de Vicecas y Ventanillo. Además, su ubicación permite utilizar Roda como base para explorar otros lugares del Pirineo aragonés. Al estar lejos de grandes núcleos urbanos, las noches pueden ofrecer unas condiciones mucho mejores para observar estrellas que en una gran ciudad. Imagina despertar sin tráfico, salir a caminar por calles medievales, ver montañas desde la ventana, escuchar pájaros en lugar de bocinas, comprar productos locales y tener rutas de naturaleza prácticamente a las puertas de casa. Roda de Isábena ingresó en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en 2019. Es posible vivir en Roda de Isábena, pero no significa que exista una oferta abundante de casas casi gratis o alquileres a precio simbólico. La población es muy pequeña y precisamente ese es uno de los problemas de la España rural. Puede haber casas vacías, pero eso no significa que estén disponibles para alquilar. Un análisis reciente sobre la vivienda rural española explica que las propiedades vacías pueden estar bloqueadas por herencias, múltiples propietarios, falta de inversión o desconfianza de los propietarios hacia nuevos residentes. Por eso, alguien interesado debería investigar en el Ayuntamiento de Isábena, con los propietarios locales, agencias inmobiliarias de la comarca, programas de repoblación, viviendas rurales para rehabilitar, alquileres de larga duración y localidades cercanas con mayor oferta. Roda de Isábena ofrece tranquilidad y patrimonio, pero no tiene la variedad de servicios que encontrarías en Huesca, Lleida o una ciudad mediana. La tranquilidad tiene un precio. Cuanto más pequeño y aislado es el pueblo, más tendrás que planificar tus compras, desplazamientos y servicios médicos. Porque aquí no vienes solamente a buscar una casa barata. Vienes a buscar silencio, naturaleza, historia y una forma de vida que parece pertenecer a otra época. Y mientras muchas personas sueñan con escapar de las grandes ciudades, lugares como Roda de Isábena recuerdan que todavía existen rincones de España donde la vida puede ser mucho más lenta, sencilla y cercana a la naturaleza. Quizá el verdadero lujo de vivir en un lugar como Roda no sea pagar poco, sino tener tiempo para disfrutar de lo que realmente importa. ¿Tú vivirías en un pequeño pueblo de los Pirineos donde apenas viven unas decenas de personas, a cambio de tener tranquilidad, naturaleza y una historia de más de 1000 años? Déjame tu opinión en los comentarios si Roda de Isábena es tu favorito. Lanuza, Huesca. ¿Qué harías si el pueblo donde naciste fuera condenado a desaparecer bajo las aguas de un embalse? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Lanuza. Sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas. El pueblo quedó vacío y durante años parecía condenado a convertirse en otro de los muchos pueblos fantasma de la España rural. Ahora la pregunta que muchos se hacen: ¿se puede vivir actualmente en Lanuza por muy poco dinero o incluso encontrar una vivienda casi gratis? La respuesta es mucho más complicada, y precisamente por eso la historia de Lanuza resulta tan fascinante. Lanuza se encuentra en el Valle de Tena, en el Pirineo aragonés, provincia de Huesca. Administrativamente pertenece al municipio de Sallente Gállego, en la orilla izquierda del río Gállego y junto al embalse de Lanuza.
Desde el pueblo puedes contemplar el embalse de Lanuza, las montañas del Valle de Tena, la Peña Foratata, bosques pirenaicos, cumbres nevadas en invierno, pastizales de montaña y el río Gállego. Además, se encuentra cerca de algunos de los destinos turísticos más importantes del Pirineo aragonés, como Formigal Panticosa, Jaca y Ordesa y Monte Perdido. Durante los años 60 se proyectó la construcción del embalse para regular las aguas del río Gállego. La consecuencia fue dramática para los habitantes, sus tierras serían expropiadas y el pueblo tendría que ser desalojado. El embalse comenzó a llenarse en el año 1976 y Lanuza terminó completamente vacío en enero de 1978. Una fuente histórica cifra en 147 los habitantes que abandonaron el pueblo en aquel proceso. Pero hubo una circunstancia inesperada, el agua no cubrió todo el pueblo. Las previsiones iniciales habían llevado a pensar que Lanuza quedaría completamente inundado, pero finalmente las casas situadas por encima de la cota de seguridad quedaron fuera del agua. Los antiguos habitantes nunca olvidaron Lanuza. Y durante años mantuvieron la esperanza de regresar. A finales de los años 80 comenzó el proceso que permitiría recuperar las propiedades que habían quedado fuera del agua. En 1989 se constituyó la Asociación de Antiguos Vecinos de Lanuza y, desde 1992, la Confederación Hidrográfica del Ebro comenzó a revertir terrenos y propiedades situados por encima del nivel de seguridad del embalse. Los antiguos vecinos empezaron entonces una tarea monumental, reconstruir su pueblo. Primero se recuperó la iglesia. Después llegaron las calles, el agua, la electricidad, el alcantarillado, las viviendas, la escuela y los espacios públicos. Lanuza no fue rescatado simplemente por una administración. Fue recuperado por personas que se negaron a aceptar que el lugar donde habían nacido terminara convertido en una ruina. Los datos históricos disponibles muestran que en el año 2017 había alrededor de 10 familias residiendo permanentemente, además de más de 60 viviendas utilizadas en gran medida como segunda residencia. En el año 2019 otra información hablaba de unas 30 personas residentes durante todo el año, mientras que en verano la población aumenta considerablemente. Lanuza es hoy un pequeño recuperado, con población permanente, viviendas de segunda residencia, establecimientos turísticos y una enorme afluencia de visitantes en determinadas épocas. No existe una oferta general de viviendas gratuitas para nuevos residentes. Además, Lanuza tiene una característica que puede sorprender, es un destino turístico muy atractivo. Eso significa que el mercado inmobiliario no necesariamente funciona como el de un pueblo abandonado perdido y sin demanda. Hay viviendas recuperadas, segundas residencias y establecimientos turísticos. El atractivo económico de Lanuza debe analizarse comparándolo con grandes ciudades y zonas turísticas de alto precio, pero sin prometer alquileres simbólicos. Las oportunidades podrían aparecer en viviendas antiguas, alquileres de larga duración, propiedades de segunda residencia y casas que necesiten reforma. Las actividades turísticas hacen que Lanuza no sea necesariamente el típico pueblo barato y olvidado de la España vaciada. Lanuza fue reconstruido respetando la arquitectura tradicional del Pirineo. El resultado es una postal perfecta del Pirineo aragonés. La iglesia de El Salvador es uno de los edificios fundamentales de Lanuza. El templo actual es del siglo XIX y fue construido sobre un templo románico anterior. El Valle de Tena reúne grandes cumbres, ibones, barrancos, bosques, ríos, embalses, senderos y estaciones de esquí. Esto significa que para alguien que quiera vivir aquí, la naturaleza no sería un lugar al que ir los fines de semana, sería parte del paisaje cotidiano. Lanuza está a unos 1.284 metros de altitud. Para una persona que detesta el frío, probablemente no sea la mejor elección. Pero para un amante de la montaña, puede ser un sueño. Lanuza es sede del Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur. El mismo pueblo que un día quedó completamente vacío hoy recibe a miles de personas para escuchar música sobre las aguas del embalse. Es difícil encontrar una imagen que represente mejor la capacidad de un pueblo para reinventarse. El agua que destruyó una forma de vida terminó ayudando a crear una de las imágenes turísticas más bellas de Aragón. Lanuza es mucho más que un pueblo bonito del Pirineo. Es la historia de una comunidad que perdió su hogar y decidió recuperarlo.
Regresaron, recuperaron sus propiedades, reconstruyeron la iglesia, rehabilitaron las casas, arreglaron las calles, y poco a poco, Lanús volvió a vivir. Hoy, donde antes solo había silencio, puede escucharse música internacional, donde antes había abandono, ahora encontramos turismo. Donde antes había tristeza, encontramos familias regresando, y donde el agua parecía haber puesto el punto final a la historia de Lanús, el agua terminó convirtiéndose en parte de su renacimiento. Pero sí es uno de los ejemplos más extraordinarios de que la España vaciada también puede volver a llenarse de vida. Porque algunas veces un pueblo no desaparece cuando sus habitantes se marchan. Desaparece cuando nadie quiere regresar. Y Lanús demuestra que, mientras exista alguien dispuesto a volver, reconstruir y recordar, una pequeña parte de España todavía puede renacer. ¿Tú volverías a un pueblo que tu familia tuvo que abandonar, aunque tuvieras que reconstruirlo prácticamente desde cero? Coméntanos si Lanús es tu favorito para vivir. Valverde de los Arroyos, Guadalajara. Existe un pequeño pueblo español donde las casas parecen salir directamente de la montaña, los tejados están cubiertos de pizarra negra y una espectacular cascada se encuentra a pocos kilómetros del centro. Se llama Valverde de los Arroyos, está en la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, y se encuentra a los pies del Pico Ocejón, en plena Sierra Norte de Guadalajara. Aquí encontrarás casas de piedra y pizarra, calles tranquilas, bosques, montañas, arroyos y una de las arquitecturas rurales más singulares de España. Valverde de los Arroyos tiene apenas 85 habitantes, conserva una cultura tradicional que durante siglos permitió a sus habitantes vivir prácticamente de los recursos de la propia sierra. Pero, ¿realmente podrías mudarte aquí y pagar muy poco por vivir? La respuesta es más interesante de lo que parece. El municipio tiene una superficie de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados y se encuentra a gran altitud, en un paisaje dominado por el Pico Ocejón y las montañas de la Sierra de Ailón. En lugar de autopistas y grandes urbanizaciones en Valverde de los Arroyos aparecen bosques, montañas, arroyos, praderas, caminos rurales, casas de pizarra, pequeños huertos y cumbres. El propio Parque Natural de la Sierra Norte es un territorio muy poco poblado, sus 35 municipios suman menos de 3.000 habitantes. Los datos de población disponibles para 2025 sitúan a Valverde de los Arroyos en unos 85 habitantes. Eso significa que estamos hablando de una comunidad pequeña. Realmente no es un pueblo abandonado. No lo está, hay vecinos permanentes, negocios, patrimonio, visitantes y actividad turística. Lo interesante es que representa muy bien el fenómeno de la España vaciada, pequeños municipios donde la población se redujo fuertemente durante el éxodo rural, pero que todavía conservan una comunidad. Aquí no estamos ante un pueblo fantasma. Estamos ante algo quizá más interesante, un pueblo que consiguió sobrevivir al éxodo rural y que todavía intenta mantener viva su identidad con apenas unas decenas de habitantes. No existe actualmente evidencia para afirmar que puedes conseguir una vivienda gratis o pagar un alquiler simbólico en Valverde de los Arroyos. De hecho, el mercado inmobiliario es tan pequeño que los portales no disponen de suficiente información local. Fotocasa, por ejemplo, muestra actualmente 0 ofertas activas de alquiler en Valverde y, al no disponer de suficientes datos, utiliza como referencia los precios de Guadalajara. En Valverde de los Arroyos todavía existen oportunidades de vivienda rural que pueden resultar mucho más interesantes que las de las grandes ciudades, aunque encontrar una casa disponible y barata no es fácil. La oportunidad está en investigar casas antiguas que necesiten rehabilitación, viviendas de segunda residencia, alquileres de larga duración, propiedades en municipios cercanos, casas tradicionales de la comarca, proyectos de rehabilitación rural y viviendas disponibles a través de propietarios locales. Una vivienda antigua de piedra y pizarra puede requerir reforma de tejado, aislamiento, calefacción, instalaciones eléctricas, fontanería, ventanas y reformas estructurales. Por eso, para alguien que realmente quisiera mudarse, habría que calcular precio de compra, rehabilitación, calefacción, vehículo y mantenimiento. Valverde de los Arroyos es uno de los grandes exponentes de la arquitectura negra de Guadalajara. Porque las construcciones tradicionales utilizan principalmente de pizarra, piedra y madera. El resultado son casas con fachadas oscuras y tejados de pizarra que parecen integrarse completamente en las montañas.
En el pequeño casco urbano destaca la iglesia parroquial de San Ildefonso, una construcción del siglo XIX con características de la arquitectura tradicional serrana. Otro punto interesante es la ermita de la Virgen de Gracia, situada en la entrada de la localidad. Es un excelente ejemplo de cómo la arquitectura religiosa se adaptó al paisaje y a los recursos disponibles. El Museo Etnográfico de Valverde de los Arroyos permite conocer cómo era la vida tradicional de sus habitantes. Fue creado para conservar objetos y testimonios relacionados con las condiciones de vida de los habitantes de la localidad. Durante mucho tiempo, el aislamiento de Valverde hizo que sus habitantes desarrollaran una economía bastante autosuficiente. Antiguamente existía una importante tradición textil y las mujeres producían buena parte de la ropa utilizada por las familias. También funcionó un telar tradicional dedicado principalmente a la lana hasta la segunda mitad del siglo XX. Antes de que existieran supermercados, grandes centros comerciales y tiendas online, los habitantes de Valverde tenían que aprovechar prácticamente todo lo que tenían a su alrededor. El aislamiento geográfico hizo que durante generaciones la población desarrollara una economía basada en la ganadería, agricultura, pequeños huertos, aprovechamiento forestal, producción textil, artesanía y productos locales. La vestimenta tradicional también estaba adaptada al duro clima de la sierra. La arquitectura negra no nació para ser bonita para los turistas, nació porque era funcional. Las casas estaban diseñadas para resistir las condiciones climáticas y aprovechar materiales disponibles localmente. A unos pocos kilómetros del pueblo se encuentra la chorrera de Despeñalagua. La ruta oficial del Parque Natural señala que el recorrido es de unos 4 kilómetros ida y vuelta, de dificultad baja y con una duración aproximada de 1 hora. La cascada tiene una caída de aproximadamente 120 metros, formada por el arroyo de la chorrera sobre un banco de cuarcitas. Y cuando crees que ya has visto lo mejor de Valverde, a menos de 1 hora caminando aparece una cascada que cae más de 100 metros por la montaña. El gran gigante que domina el paisaje es el Pico Ocejón, con unos 2049 metros. Existe una ruta señalizada desde Valverde de los Arroyos. La ruta oficial indica 12 kilómetros de ida y vuelta, 750 metros de desnivel, dificultad alta y aproximadamente 3 horas de recorrido indicado para el itinerario de ida. La ruta está catalogada oficialmente como de dificultad alta y en invierno puede aparecer nieve. Valverde está dentro de uno de los entornos naturales más interesantes de Castilla-La Mancha. Aquí el paisaje no es un atractivo que visitas una vez, es parte de tu vida diaria. Valverde de los Arroyos demuestra que la España vaciada no tiene por qué significar una España muerta. Quizá no sea el lugar donde cualquiera pueda llegar y vivir sin pagar alquiler. Pero sí puede representar algo mucho más realista, la posibilidad de vivir con menos, rodeado de naturaleza y lejos del ruido de las grandes ciudades. Porque en Valverde de los Arroyos el verdadero lujo no está necesariamente en tener una casa grande. Está en poder abrir la puerta por la mañana y encontrarte con montañas, silencio, aire limpio y siglos de historia. Y ahora quiero preguntarte algo, si pudieras elegir entre pagar un alquiler elevado en una gran ciudad o vivir en un pequeño pueblo de montaña como Valverde de los Arroyos, rodeado de naturaleza y con menos de 100 habitantes, ¿cuál elegirías? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Retortillo de Soria, Soria. ¿Imaginas vivir en un pequeño pueblo de Soria rodeado de campos y montañas, entrar por una antigua puerta medieval y caminar por las mismas calles donde hace siglos convivieron cristianos, musulmanes, nobles y campesinos? Se llama Retortillo de Soria, y aunque hoy apenas supera el centenar de habitantes, durante siglos fue una villa fortificada de enorme importancia estratégica. Es posible encontrar oportunidades rurales, pero no significa que existan casas gratis ni alquileres de 0 euros. Y precisamente por eso Retortillo de Soria resulta tan interesante para entender la verdadera realidad de la España vaciada. Retortillo de Soria se encuentra en el suroeste de la provincia de Soria, en Castilla y León. Está situado a unos 1243 metros de altitud, en el entorno de la Sierra de Pela, dentro de una comarca marcada por pequeños pueblos, antiguos caminos, barrancos y grandes extensiones de naturaleza. Cuando hablamos de la España vaciada no hablamos simplemente de un pueblo pequeño. Hablamos de todo un territorio rural fragmentado, donde algunas localidades mantienen vida y otras prácticamente han desaparecido.
No existe una oferta general que permita a cualquier persona instalarse gratuitamente en una vivienda. Retortillo de Soria pertenece a una de las zonas rurales de España donde el costo de vivienda puede ser considerablemente inferior al de los grandes centros urbanos. Aunque encontrar una vivienda disponible y habitable es el verdadero desafío. En los pueblos pequeños puede haber casas cerradas, segundas residencias, viviendas heredadas, casas que necesitan reformas e inmuebles sin uso durante buena parte del año. Pero una vivienda vacía no significa necesariamente que esté disponible para alquiler. La situación de la España rural demuestra precisamente esta paradoja. Existen viviendas sin uso mientras muchas personas interesadas en trasladarse encuentran dificultades para acceder a ellas. La oportunidad para alguien que quiera mudarse podría estar en comprar una vivienda antigua, pero hay que añadir varias reformas. Si Retortillo no tiene vivienda disponible, puedes investigar localidades próximas con mejores oportunidades. Para alguien con experiencia en construcción o un presupuesto para rehabilitación, una vivienda tradicional podría ser interesante. Pero hay que comprobar previamente la situación jurídica, urbanística y estructural del inmueble. La alimentación puede resultar razonable, aunque algunas compras requieren desplazarse a poblaciones mayores. El transporte es uno de los principales gastos. En una zona tan poco poblada, tener automóvil puede ser prácticamente imprescindible para muchas actividades. La naturaleza está prácticamente a tu alrededor. Retortillo se encuentra a más de 1200 metros de altitud, por lo que los inviernos pueden ser fríos. En Retortillo puedes gastar menos en vivienda y ocio, pero tendrás que aprender a presupuestar bien calefacción, automóvil y desplazamientos. Hoy Retortillo parece pequeño, pero si observas sus murallas, inmediatamente comprendes que no siempre fue un lugar insignificante. La villa llegó a estar completamente rodeada por una fortificación medieval. El ayuntamiento señala que la muralla bajomedieval tenía originalmente 4 puertas o arcos, de los cuales actualmente se conservan 2. Uno de los datos más interesantes es que todavía se conservan aproximadamente 300 metros del recinto amurallado. En diferentes puntos se ha integrado en construcciones posteriores, como pajares y otros edificios. El otro gran monumento de Retortillo es la iglesia de San Pedro. Se trata de una iglesia gótica de aproximadamente el siglo XV, con planta de salón y 3 naves. Es una iglesia sorprendentemente monumental para un pueblo de poco más de 100 habitantes. Cuando entras en San Pedro, vuelves a encontrarte con la misma paradoja, un edificio religioso de dimensiones considerables en una localidad donde hoy vive una población muy reducida. Otro elemento histórico es la picota de la Plaza Mayor, símbolo del antiguo poder jurisdiccional. Aunque fue renovada posteriormente, sigue formando parte de la identidad histórica del pueblo. La historia de Retortillo no comienza con sus murallas. El ayuntamiento documenta presencia humana desde tiempos prehistóricos, incluyendo restos de industria lítica del Eneolítico bronce y grabados rupestres. Entre los motivos aparecen animales, figuras humanas, herraduras, cruces y otros símbolos cuyo significado no se conoce con certeza. Antes de que existiera la muralla, antes de que llegaran los romanos y mucho antes de que naciera España, ya había personas dejando sus huellas en estas montañas. La zona estuvo relacionada con los arébacos, uno de los pueblos celtíberos que habitaron buena parte de la actual provincia de Soria. Además, el territorio se encontraba próximo a antiguas vías romanas. La tradición histórica local relaciona Retortillo con el corredor que conectaba Segontia, la actual Sigüenza, con Tiermes. A aproximadamente una jornada de ruta se encuentra uno de los grandes tesoros arqueológicos de la zona. El yacimiento de Tiermes, una importante ciudad celtíbera y posteriormente romana. Retortillo no es un pueblo abandonado, pero su territorio está rodeado de ejemplos reales de despoblación. Retortillo sigue vivo, pero algunos de los pequeños pueblos que lo rodean no tuvieron la misma suerte. La naturaleza alrededor de Retortillo es mucho más espectacular de lo que podría parecer. El paisaje está dominado por la Sierra de Pela, roquedos de arenisca, encinares, campos abiertos, barrancos, cañones y pequeños bosques. Según los datos históricos recogidos sobre el municipio, en el año 1912 tenía alrededor de 700 habitantes. Hoy hablamos de aproximadamente 130. Eso convierte a Retortillo en un ejemplo perfecto de la transformación demográfica de la España rural. No tendrás la misma oferta sanitaria, comercial y educativa de una ciudad. La tranquilidad es maravillosa,
hasta que necesitas un servicio que no existe en el pueblo. La misma soledad que para algunos es un sueño, para otros puede convertirse en el principal inconveniente. Si el criterio es poca población, naturaleza, patrimonio y vivienda potencialmente económica, entonces Retortillo de Soria puede ser tu opción para vivir. Porque el verdadero desafío no es encontrar un pueblo barato. Es encontrar una vivienda habitable y una forma sostenible de ganarse la vida allí. Retortillo de Soria es uno de esos lugares que te obligan a mirar la España vaciada de otra manera. Pero Retortillo todavía resiste, todavía tiene vecinos, todavía conserva sus fiestas, todavía tiene patrimonio, todavía tiene caminos, todavía tiene historias que contar, y quizás ese sea su mayor atractivo. Es un pueblo que está intentando sobrevivir. Pero si tu sueño es escapar del ruido, reducir tus gastos y comenzar una vida mucho más sencilla, Retortillo de Soria representa una de esas oportunidades que todavía existen en la España vaciada. Y cuando ves sus murallas, sus montañas y sus pueblos vecinos abandonados, aparece una pregunta inevitable. ¿Podrá Retortillo seguir vivo dentro de otros 100 años, o terminará convirtiéndose en otro pueblo fantasma de la España vaciada? ¿Tú vivirías en Retortillo de Soria aunque tuvieras que renunciar a muchas de las comodidades de una gran ciudad? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Sorita de los Canes, Guadalajara. Puedes vivir en un pequeño pueblo de apenas unas decenas de habitantes, caminar por calles medievales, contemplar un castillo sobre el río Tajo y tener a solo unos minutos una ciudad visigoda de hace más de 1400 años. Ese lugar existe, se llama Sorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara. Un pequeño rincón de la Alcarria donde el silencio, la naturaleza y la historia forman parte de la vida cotidiana. Aquí puedes encontrar un castillo medieval levantado sobre un cerro, el río Tajo, un pequeño casco histórico, una iglesia románica, una de las ciudades visigodas más importantes de España, y un parque fluvial con zona de baño. Y lo más sorprendente es que solo unas 72 personas viven actualmente en el municipio, según la información turística oficial. Sorita de los Canes se encuentra en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, en plena comarca de la Alcarria. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Podrías encontrar una vivienda barata y comenzar una vida tranquila en Sorita de los Canes? El pueblo ocupa apenas unos 20 kilómetros cuadrados y se encuentra junto a uno de los meandros del río Tajo. No estás ante un pueblo perdido en una llanura sin atractivos. Estás en un territorio donde se combinan el río Tajo, la Sierra de Altomira, el paisaje alcarreño, el castillo, Recópolis, pueblos históricos, embalses y zonas naturales, senderos y una gastronomía tradicional. Eso significa que la experiencia cotidiana es completamente diferente a la de una ciudad. Aquí no encontrarás tráfico, grandes centros comerciales, edificios de apartamentos, multitudes, ni ruido urbano. Pero tampoco encontrarás una gran oferta comercial, hospitales importantes, abundante transporte público, decenas de viviendas disponibles para alquilar. Y esta última parte es fundamental para cualquier persona que esté pensando realmente en mudarse. No existe una oferta general de casas gratuitas. El título del video puede generar curiosidad, pero conviene explicar que no pagar alquiler no significa que el ayuntamiento entregue viviendas gratis. La verdadera oportunidad de los pequeños pueblos está en encontrar una vivienda antigua, una casa familiar que necesite rehabilitación, una segunda residencia disponible, un alquiler de larga duración. Una propiedad cuyo precio sea inferior al de mercados urbanos. En Sorita de los Canes el desafío no es solamente encontrar una vivienda barata, es encontrar una vivienda disponible. El atractivo económico está principalmente en el estilo de vida rural y el coste potencialmente menor de la vivienda, no en la existencia de alquileres gratuitos. Tener vehículo propio puede ser muy conveniente. Los servicios sanitarios especializados estarán fuera del pueblo. Las compras grandes pueden requerir desplazamientos. Una casa aparentemente barata puede convertirse en una inversión importante si necesita tejado, electricidad, fontanería o aislamiento. Sorita de los Canes es un pueblo con 1500 años de historia. Sorita no es simplemente un pueblo pequeño, es un lugar situado en un territorio donde se cruzaron visigodos, musulmanes y cristianos. El Parque Arqueológico de Recópolis se encuentra a aproximadamente 2 kilómetros de Sorita de los Canes. Recópolis fue fundada en el año 578.
Su fundador fue el rey visigodo Leovigildo, que creó la ciudad en honor de su hijo Recaredo. Es decir, cuando visitas Zorita, estás caminando junto a un territorio que ya tenía una importante ciudad hace más de 1400 años. A pocos minutos de un pueblo donde hoy viven unas decenas de personas, existió una ciudad visigoda cuidadosamente planificada que llegó a ocupar unas 33 hectáreas. El Palacio Visigodo es uno de los elementos más importantes de Recópolis de su conjunto palatino. Era el centro político y administrativo de la ciudad. La ubicación no fue casual. Desde el cerro se domina una extensa vega agrícola y la sierra de Altomira. La posición permitía controlar territorio. Cuando llegaron los musulmanes en el siglo VIII, Recópolis continuó siendo utilizada y pasó a conocerse como Madinat Racubal. El asentamiento de Zorita nació en los primeros años del siglo IX. Parte de los materiales de la antigua Recópolis fueron reutilizados en la construcción de Zorita. Es decir, las piedras de una ciudad ayudaron a construir otra. El castillo de Zorita de los Canes está construido sobre un promontorio rocoso que domina el Tajo. Conserva murallas, torres, puertas fortificadas, torre del homenaje, foso, espacios interiores y restos de una zona religiosa. Zorita se encuentra junto al Tajo y el río es fundamental para comprender la belleza del lugar. Desde el castillo puedes contemplar el cauce del río, la vegetación de ribera, el caserío y las elevaciones de la Alcarria. Y aquí aparece algo que muchas personas no esperarían encontrar en un pequeño pueblo de Guadalajara, una playa fluvial. El Parque Fluvial de Zorita fue inaugurado en el año 2018 y cuenta con zona de baño, césped, zonas de sombra, picnic, columpios y otras actividades. El paisaje de Zorita combina Tajo, vega agrícola, sierra de Altomira, cerros, vegetación mediterránea, caminos rurales y campos de cultivo. Aunque pequeño, el casco histórico urbano conserva elementos medievales. Destacan sus calles estrechas, casas de piedra, elementos de madera y restos de murallas. Uno de los edificios es la iglesia de San Juan Bautista. Se trata de una iglesia románica que conserva una interesante pila bautismal visigoda. Era una ciudad planificada, con murallas, palacio, basílica, talleres y zona comercial. La fortaleza fue levantada originalmente para controlar estratégicamente el Tajo y posteriormente fue transformada bajo dominio cristiano. Materiales de Recópolis fueron reutilizados posteriormente en Zorita. Zorita de los Canes es uno de esos lugares que demuestran que el tamaño de un pueblo no determina la grandeza de su historia. Aquí caminaron visigodos, musulmanes, los reinos cristianos, aquí dejaron su huella las órdenes militares, y siglos después, este pequeño pueblo continúa resistiendo. Quizá no sea el lugar donde encontrarás una casa gratis. Quizá tampoco sea el sitio con más servicios de España. Pero si lo que buscas es silencio, naturaleza, historia, aire limpio y una vida alejada del ritmo frenético de las grandes ciudades, Zorita de los Canes tiene algo que muchas ciudades jamás podrán ofrecer. La sensación de vivir dentro de la historia. Y mientras el Tajo continúa pasando lentamente junto al castillo, las piedras de Recópolis permanecen sobre la colina y las calles del pueblo siguen esperando a sus próximos habitantes, queda una pregunta. ¿Preferirías vivir en una gran ciudad con todas las comodidades, o cambiarlo todo por una pequeña casa en un pueblo de apenas 72 habitantes, rodeado de historia y naturaleza? Escríbenos tu respuesta en los comentarios. Después de recorrer estos 5 lugares, queda claro que los pueblos abandonados de España no son simplemente edificios vacíos y calles silenciosas. Son mucho más que eso. Son el resultado de décadas de emigración, de familias que tuvieron que marcharse en busca de trabajo, de escuelas que cerraron, de comercios que desaparecieron y de comunidades enteras que poco a poco fueron perdiendo habitantes. Pero también hemos descubierto la otra cara de la historia. La posibilidad de volver. En algunos de estos pueblos, una casa que durante años permaneció cerrada puede convertirse nuevamente en un hogar. Una antigua vivienda puede transformarse en un proyecto de vida. Una vieja escuela puede volver a escuchar voces de niños. Y una calle que parecía condenada al silencio puede volver a tener vecinos. Ya existen ejemplos reales de personas que han cambiado las grandes ciudades por pequeños municipios rurales, buscando tranquilidad, naturaleza, menores gastos y una vida más cercana a la comunidad.
Incluso existen proyectos específicos que han utilizado viviendas de alquiler económico como herramienta para atraer nuevos habitantes, demostrando que la repoblación rural no es solamente una idea romántica, sino un desafío en el que diferentes iniciativas están intentando encontrar soluciones. Pero para quien sueña con escapar del ruido, reducir sus gastos, trabajar a distancia, cultivar un huerto, caminar por la naturaleza o simplemente recuperar una vida más tranquila, podrían representar una oportunidad extraordinaria. Y quizá esa sea la verdadera lección de la España vaciada. Un pueblo no está realmente abandonado mientras exista alguien dispuesto a regresar y darle una nueva vida. Porque detrás de esas casas antiguas todavía existen historias. Detrás de esas iglesias todavía quedan recuerdos. Detrás de esas montañas todavía existen oportunidades. Y detrás de cada calle vacía puede estar esperando una nueva familia, un nuevo proyecto y una nueva historia que contar. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Vivirías en uno de estos pueblos, aunque tuvieras que renunciar a muchas de las comodidades de una ciudad? ¿Preferirías pagar muy poco por una casa en un pueblo tranquilo, o continuar viviendo en una ciudad con todos los servicios, aunque el alquiler sea mucho más caro? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque quizá tu opinión ayude a otra persona que también esté pensando en cambiar completamente de vida. No olvides, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en nuestros próximos videos seguiremos descubriendo los pueblos más bellos y sorprendentes de España. Porque España no solo se descubre en sus grandes ciudades. A veces, sus historias más sorprendentes están escondidas en los pueblos que casi todos olvidaron. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para visitar, haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo destino.